Buenas tardes a todos. El día de hoy me corresponde hacer una pequeña contextualización sobre lo que sucedió a finales del siglo XVIII y, digamos, a lo largo del siglo XIX. ¿Sí? Gualdina Dávila de Ponce de León vivió durante el segundo siglo, el siglo XIX, pero lo que sucedió en Colombia y en toda Latinoamérica, lo que serían las Indias en ese momento, dependió mucho de las últimas décadas del siglo XVIII. Entonces, vamos por partes. ¿Qué pasó? Por un lado estaba España, como el imperio que nos dominaba, o que dominaba a los indígenas de la época, que no sabía qué hacer con las tierras. ¿Sí? España, que tenía un problema gravísimo de gobierno interno, y aún así estaba obstinado en mantener el control sobre sus colonias. ¿Qué pasó? Pues imagínense que ustedes tienen la casa desordenada y van a hacer oficio en otro lado. Pasó que Napoleón Bonaparte secuestró a Fernando VII y que España se descontroló por completo. Lo que devino, por supuesto, en que todas las colonias en Latinoamérica se descontrolaran, al punto de que los burgueses de la época, de aquí, ¿sí? No los burgueses de verdad, no, los burgueses de aquí, de nuestras Indias, se sintieron un poquito incómodos y empezaron a protestar. Los criollos, esos que nacieron acá pero eran españoles y por alguna razón luchaban por algo parecido a la pureza de sangre. Eso por un lado. Eso pasaba aquí en este momento. 1795 en adelante, incluso 1780 si quieren, en adelante. En Francia sucedió algo más importante, o al menos algo que motivó todo lo que vendría después. Es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa garantizó para todos, para absolutamente todo el mundo occidental, por supuesto, la noción de derechos humanos. ¿Sí? Curioso resulta que para ganar los derechos humanos tuvieron que pasar por encima del primero de ellos, porque los burgueses, la Revolución Francesa es un movimiento netamente burgués, decidieron luchar por sus derechos e instalarse en el poder a partir de algo muy simple: decapitar literalmente a la iglesia y a la aristocracia, decapitarla sin ningún tipo de problema moral. Justo después de eso, Declaración de los Derechos Humanos, derecho a la vida, la educación y todo lo que nosotros ya conocemos como los derechos de primera generación. Por supuesto, ellos eran liberales, eran laicos, y se supone que, siguiendo los principios de la Revolución Francesa, seríamos todos liberales y laicos. Está bien. ¿Qué pasa entonces? Este suceso lo toman como partida, digamos, los que serían los revolucionarios de la época, ¿sí? A este lado del mundo, y dirían, pues bueno, nosotros queremos también educación laica, ¿sí? Y queremos educación para todos, por igual. Solo que como no todos somos iguales, para unos sí es por igual y para otros no. Normal. Los burgueses de la época querían derechos para los burgueses de la época. A ellos no les importaba si los maltratos que estaban sufriendo ellos los sufrían también los indígenas 300 años antes, ¿por qué les iba a importar? Entonces, en 1492 los indígenas sufren maltratos, el mayor genocidio de la historia, pero en 1810, después de más o menos 15 años de maltratos económicos y comerciales, los burgueses se cansan y resulta que por un florero surge el grito de independencia. ¿Sí? No es por el maltrato. ¿Sí? Pues sí, es por el maltrato económico, de hecho. Así que lo del florero no va. ¿Sí? Nadie hace la guerra por un florero. Tal vez lo usan como parte de la narrativa nacional y como ustedes quieran, pero eso no sucedió así. De aquí, el 21 de julio de 1810 surge la Declaración de Independencia, que más que una declaración de independencia, es una declaración de sumisión, porque se declaran, y eso solo Bogotá, de hecho, se declaran libres, se declaran independientes, a menos que su majestad el rey Fernando VII venga, porque si viene, todos le serviremos a él. La Declaración de Independencia de Colombia, damas y caballeros. Bueno, en ese momento era un virreinato, por supuesto. Ahora bien, ¿qué pasa? Resulta que después de 1810, entre 1811 y 1815, se crean las juntas. ¿Qué son las juntas? En España, la Junta Suprema gobernaba cuando no estaba el rey. En Colombia, lo que era entonces un virreinato, por supuesto que iba a ser igual. Somos criollos y como somos criollos somos de sangre pura, y como somos de sangre pura seguramente queremos hacer todo como en España porque somos españoles.
Santa Fe de Bogotá, eh, todo el altiplano cundiboyacense, Cartagena de Indias y otras varias ciudades forman unas juntas para empezar a conseguir lo que se supone es la independencia, pero en lugar de confederarse, en lugar de aunarse, consiguieron hacer lo que ya venían haciendo, bueno, varias décadas atrás. Es algo muy simple, es formular constituciones casi que para sí mismos y declararse independientes, pero no independientes del virreinato, ni independientes de España, ni del rey, eran independientes de las otras zonas del país. El regionalismo es parte sumamente importante de la historia. Bueno, el rey Fernando VII estuvo secuestrado por Napoleón Bonaparte, pero fue liberado, sí, está bien, volvió al poder, y lo que hizo fue, en lugar de negociar con los criollos, porque ya no querían negociar, ni ellos ni nadie, enviar a el señor Pablo Morillo. El señor Pablo Morillo instauró en nuestras tierras lo que se llamó el régimen del terror, ¿sí? Entre 1816 y 1819, ¿sí? Pero aparecieron las guerrillas, literalmente las guerrillas de los que son nuestros héroes, ¿sí? Supongo que para España, Pablo Morillo es un héroe. Simón Bolívar derrotó a Pablo Morillo en una última batalla el 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá. Y se supone que fuimos libres. Y ahí sí hubo independencia. Lo que querían estos hombres ilustrados, estos criollos, era una educación laica y una educación ilustrada, basada en los principios de la Revolución Francesa. Eso dijeron. Eso hicieron. Simón Bolívar se fue a terminar la campaña. En 1826 terminó la campaña libertadora y toda Latinoamérica, la Vía Yala, si quieren, las Indias, ¿cómo se llama Latinoamérica ahora? Todo el nuevo continente, que de nuevo no tiene nada, fue liberado. Y tenían que haber seguido la campaña de la creación de una república o la idea de un Estado-nación liberal y laico. Por tanto, después de la liberación, seguimos y hasta ahora somos un Estado-nación consolidado, benefactor, que protege los derechos de todos los ciudadanos. Pues no. Murió Simón Bolívar en 1830 y murió la idea de el liberalismo. Lo que nació fue una guerra que duró 100 años, de 1830 a 1930. Hubo no un baño de sangre, sino un océano que los sumergió a todos en un increíble... otro increíble genocidio. Bueno, a todos no. Resulta que los burgueses, nuestros criollitos, tuvieron esos ejércitos, ¿cierto? Y esos ejércitos se basaban en una cantidad impresionante de campesinos que en tanto el proyecto educativo no era muy estable, no eran muy educados. Y efectivamente estaban siguiendo a ciegas ideales, por un lado liberales o por otro conservadores. Curioso resulta que haya conservadores cuando se supone que la Revolución Francesa era liberal y que la iglesia debía ser decapitada en términos sociales, en Francia en términos literales. Pues no, la iglesia tomó poder acá en Latinoamérica y siguió un proyecto, todo un proyecto, que de hecho hasta nuestros días viene. Y efectivamente habían unos conservadores que querían educación desde y para la iglesia y unos liberales que querían educación laica. En términos políticos era exactamente lo mismo, derechos o servidumbre, usted escoja. Bueno, en 1850 ganaron los liberales. Se le quitó el poder a la iglesia. Pero fue la victoria más agria de todas, porque lo único que causó fue un contraataque conservador que terminó en 1886 con la victoria arrolladora de ellos, con nuestra amada constitución, la anterior a la que tenemos ahora, ampliamente conservadora, abiertamente católica, escolástica. Hermoso. Y para poner una cerecita en el pastel, el concordato. El concordato, un tratado, un acuerdo, casi que un pacto entre la Iglesia Católica y lo que es nuestra Colombia hace 150 años. La educación pasó a manos de simplemente
todas las entidades religiosas católicas, nada más, claramente. Entonces la Iglesia Católica estaba gobernando sobre los procesos católicos, políticos y educativos. La política y la educación mezcladas y todas desde una entidad como la Iglesia forman un problema muy serio. Y a esto va este comentario. ¿Sí? La señora Ubaldina Dávila de Ponce de Ledo moriría un poco después. Así que ella vivió en un país en el que nadie, a menos que fuera burgués, conocía la ilustración. ¿Sí? En el que nadie, a menos que fuera hombre, conocía la lectura. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la señora Ubaldina Dávila de Ponce de León no solo escribió porque sabía escribir, ¿sí? Y porque era buena, sino que escribió porque era parte de una de las familias terratenientes de nuestro incipiente Estado-nación mal constituida. Mientras el país se bañaba en sangre, una y otra vez, ella tenía la posibilidad de escribir. Lo que no está mal, perfectamente, que escriba, que viva, que haga las cosas que tiene que hacer. Lo que está mal es que los demás no hayan podido. Lo que está mal es que la Iglesia haya tomado el poder de esa manera y que al parecer todo el país haya estado de acuerdo. Porque nos dividimos para absolutamente todo, ¿sí? Porque queremos gobernarnos, autogobernarnos sin tener ni idea de qué es el autogobierno todo el tiempo, pero no tenemos el más mínimo sentido común para luchar contra algo que está envenenando todo lo que sería el manejo de nuestros recursos, todo lo que es el manejo de nuestra población. Así que, digamos, en síntesis, la historia del país ha sido el océano de sangre que acabo de describir, una lucha por el poder que ya no era una lucha por el poder, sino una dinámica de turnos entre conservadores y liberales que terminó luego en la Constitución de 1886, por supuesto, pero que desde abajo era lo mismo, porque las élites liberales tampoco iban a morir de hambre, ni iban a dejar de estudiar. Las bases, la gente pobre del país fue la que terminó perdiendo. Ubaldina Dávila de Ponce de León no era pobre y por eso podemos leerla. ¿Cuánta gente nos perdimos? Gracias.